Aleluya. Dios es bueno. Amén. ¿Cuándo cree que Dios es bueno? Dios es bueno para usted. De un fuerte, fuerte aplauso. Amén. Amén. En esta mañana yo quiero invitarles a que por un momento reflexionemos en las muchas veces en las cuales hemos podido sentir o experimentar a Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Que usted piense, he visto a Dios obrar en esto, he visto a Dios obrar en aquello. Yo sé que Dios estuvo cuando me pasó tal cosa. Haga memoria de todo lo que Dios ha hecho. Y entonces es cuando usted de corazón puede decir, Dios es bueno. ¿Cuánto pueden decir Dios es bueno? Dígalo fuerte. Ay, qué poquito. A ver, ¿cuánto pueden decir que Dios es bueno? Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, al capítulo 9. Este es un pasaje que es extenso, pero vamos a ir viéndolo por partes. Vamos a hacer un estudio sobre la vida de un hombre. Era un hombre que tenía un problema que parecía incurable, un problema con el que nació. Ese hombre era ciego. Juan capítulo 9. El título del mensaje para hoy es un toque del maestro. Diga a la persona que está a su lado, un toque del maestro. Amén. Este toque del maestro es el que nosotros necesitamos. Y nos vamos a dar cuenta de todo lo que implica que el maestro te toque. Amén. Dice la palabra en Juan capítulo 9. Tiene por título Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es empleado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. En el versículo 20 dice, vamos a leer desde el 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Amén. El toque del maestro. En esta mañana quiero compartir con ustedes
las maneras en las cuales podemos ser tocados por Dios, el efecto que esto tiene, las consecuencias de recibir un toque de Él. Porque de pronto hemos escuchado y parece un cliché cuando dicen, nadie puede llegar al Señor y continuar siendo el mismo o siendo igual. Pero esto es una experiencia que debe, eso es una frase que está respaldada por una evidencia, por una certeza, porque ya lo hemos visto antes. Resulta que este hombre ciego de nacimiento tenía que derribar o tenía más de un problema. Su ceguera no era su problema, porque él nació ciego. Y cuando tú naces con alguna dificultad o con algún órgano hace falta o alguna función, ¿qué sucede? El ser humano aprende a adaptarse y a vivir una vida y sobreponerse. No sé si ustedes, me imagino que han visto casos de personas que nacieron sin brazos y sin piernas y hacen una vida normal. Conducen carro. Yo todavía no he aprendido, hermano, tengo pensando. Las personas se arreglan, se visten, nadan. Todavía nosotros medio chapuceamos ahí en el agua, nadamos como las piedras algunos. Pero estas personas aprenden. Las personas ciegas no se andan tropezando en su casa. Las personas, algunas no oyen, pero aprenden a comunicarse. El ser humano tiene la capacidad de sobreponerse frente a esas carencias. Este hombre, su problema fundamental no era su ceguera, porque seguramente había aprendido y había convivido todo el tiempo. Es qué representó o qué representaba en ese momento para él y para todos los que estaban a su alrededor el que él fuese un hombre ciego. Y lo primero lo podemos ver en la boca no del hombre, sino de sus discípulos. Lo primero que el Señor quería hacer y quiere hacer cuando toca tu vida es romper paradigmas en ti y en los que están a tu alrededor. Los discípulos le preguntan, Rabí, reconociendo que Jesús es un maestro, reconociendo que él tiene una respuesta que es real y verdadera. Dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? ¿Cuál era el pensamiento del momento? Ahí hay un guardado. Algo tienen que tener que el niño le salió así. Hay esquemas en nuestra vida y nosotros nos creamos esquemas de nosotros mismos, ¿verdad? Yo soy así voy a ser siempre. Yo he luchado con esto, es que tú lo sabes. Y nosotros le colocamos la barrera y nos convertimos en impedimento para que Dios pueda obrar. Porque estamos creyendo que es más fuerte nuestra debilidad que el poder de Dios. Nuestra forma de pensar que la palabra de Dios. Y yo te quiero recordar en esta mañana que Dios quiere y puede cambiar esta situación de tu vida. ¿Verdad? Jesús le dice, no es que pecó no pecaron sus padres, sino que esto es para qué, para que se manifieste, para que se muestre, porque Dios te quiere glorificar. El apóstol Pablo le decía al Señor, quita de mí este aguijón. Él sentía que había algo que no lo dejaba ser perfecto, porque él quería ser perfecto. Pablo había nacido en un contexto en el cual él sentía que era el dueño y poseedor de la verdad y de la justicia.
Y resulta que se encuentra que cada vez, y eso le invito a que lo lea en Romanos capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante, él se encuentra que aunque intenta hacer algo bueno, la cosa le sale mal. ¿Usted no ha sentido eso? Levanta su mano, el que ha sentido que intenta hacer lo bueno y le sale mal. Bueno, yo quiero decir que usted no es el único. Amén. Diga a la persona, tú no eres el único. Amén. No somos los únicos que han intentado hacer lo correcto y les ha salido mal. El apóstol Pablo decía, ¿sabe? Yo encuentro una ley en mis miembros, porque yo intento hacer lo bueno y no hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Entonces hay un pecado que por él. ¿Sí? Él tenía esa lucha y le decía al Señor, Señor, quita de mí este aguijón. Y ahí fue cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se manifiesta ¿en dónde? En tu debilidad. Dios quiere manifestarse en tu vida, en tu debilidad, en eso con lo que estás luchando cada día. Amén. Porque el Señor quiere romper paradigmas, quiere romper formas de pensar. No solo nuestras, sino de los que están a nuestro alrededor. Porque todas las personas que, esto no es solamente un pensamiento de los discípulos, todos, muchos a su alrededor, yo creo que hasta sus padres se habrán cuestionado, ¿qué hicimos para que nuestro hijo naciera? Porque cuando uno se enfrenta con el error o con los fracasos y dificultades que se presentan con nuestros hijos, los padres se preguntan, ¿qué hice mal? ¿Verdad? Y estos padres se preguntaron, ¿qué hicimos mal? Duérmete, mi amor. Nos hemos preguntado eso muchas veces. El Señor quería mostrar que ese no era el objetivo, que Él iba a glorificarse, y que lo importante no era la condición del hombre, sino lo que Dios puede hacer. Y lo importante no es la condición en la que nosotros podamos estar, o lo que podamos estar atravesando. Lo importante es lo que Dios puede hacer. ¿Cuándo lo creen? Amén. Segundo, el Señor tenía que reemplazar sus recuerdos. Porque hay una facultad que tiene el pecado. Y es que viene y te toca el hombro y te dice, acuérdate, tú hiciste, mira la mente, el enemigo, ¿verdad? Resulta que la escritura dice, dicho esto en el versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. El, el ser ciego en el contexto del pueblo judío, el pueblo en ese momento, era una señal de maldición, ¿verdad? Entonces, cuando el chico tenía cierta edad, debía irse de la casa. ¿Por qué? Porque ya los padres entendían, ya hicimos nuestro trabajo. ¿Sí? Te ayudamos, te hicimos hasta aquí, llegaste a la edad, hijito. Deja de estar llorando porque no estás haciendo nada. Por eso se acababa, la responsabilidad de los padres. Hasta allí. Por eso el joven, teniendo una familia, era un mendigo. Si notaron que decía que él pedía dinero, él mendigaba. En efecto, cuando ya el chico salía de la responsabilidad de sus padres, ¿quién le iba a contratar? ¿En dónde iba a trabajar? ¿Cómo se iba a ganar la vida? La única forma que le quedaba era mendigar. De modo que cuando el joven salía y pasaba alguien alrededor o al lado, perdón, de una persona ciega, ¿sabe lo que hacía?
escupía en señal de desprecio, como diciendo, eres un mal. ¿Usted sabe cuántas veces debió escuchar ese joven que la gente escupía a sus pies, al lado suyo? Muchas veces. Todo el que pasaba escupía. Y eso le decía, eres un mal. No tienes la gracia. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que significa. Entonces, cuando Jesús escupe en tierra y lo vuelve un lodo, eso está cambiando un recuerdo. Porque Jesús quería que él no volviese a pensar en este acto como algo despreciable, sino como aquello que restauró su vida. Entonces Jesús escupe, hace el lodo y unta sus ojos. Jesús quería reemplazar su recuerdo. Estaba sanando sus pensamientos. Estaba haciendo una obra no solo física, sino también en su interior, ¿verdad? En él. Sus sentimientos los estaba sanando. ¿Cómo podría sentirse despreciado? Eso también significa, dice en el versículo 8 y 9, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este que se sentaba inmendicado? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Lo tercero que el Señor estaba haciendo con ese hombre era recuperar su dignidad. Por eso lo hizo visible. Por eso Jesús le dice, mira, ve y lávate allá al estanque, donde sabía que estaba la gente y que todos iban a presenciar un milagro. Jesús estaba dándole un lugar para que todos esos que pensaron en un momento que eran objeto de la maldición de Dios, dice, si usted lee la minucia de este capítulo, se va a dar cuenta que decían, nunca antes se había sanado a un ciego que fuera de nacimiento. Había personas que habían tenido su vista, la habían perdido y la habían recuperado. Pero ciegos de nacimiento nunca habían sido sanados. Este fue un milagro que hizo Jesucristo, que no lo hizo, no lo había hecho nadie. Amén. Porque cuando vamos perdiendo, de pronto pueden recuperar, ¿verdad? Reconstituir. Pero si tú naciste sin ello, es mucho más complejo. Y en una época donde la ciencia no había llegado a donde hemos llegado ahora, las posibilidades eran cero para este hombre. Pero Jesús quería recuperar su dignidad para que las personas a su alrededor, pero también sus padres. Yo les decía, cuando leímos en el versículo 19 al 21, se dan cuenta que llegan donde sus padres y ellos responden, ya tiene edad. O sea, ya ese no es mi problema. Ya él tiene edad, pregúntenle a él. Además, porque les daba temor, porque ya estaban persiguiendo a los del movimiento de Jesús. Entonces, no, nosotros no tenemos idea, ese es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego, pero quién lo sanó ni cómo lo sanó, eso no sabemos. Y no le faltó decir, si no, no nos interesa. Habían dado la espalda, porque ya consideraban, ese no es mi problema. ¿Sí? Y nos damos cuenta que era la recuperación, no solamente del lugar dentro de la sociedad, sino que ya este chico o este joven podía reintegrarse a su familia. Todo lo que eso conlleva,
¿Cuánto tiempo debió pasar? Nosotros no lo sabemos porque ahí el texto no explica qué edad tenía el hombre. Pero cada día que él pasó fuera de su casa, por la simple condición de haber nacido ciego, representó para él una herida. Amén. Y Jesús lo estaba restaurando, enseñándole que Dios hace como él quiere y que él lo amaba y que lo ama. Jesús pudo sanarlo simplemente con lanzar una palabra. ¿Por qué se toma el trabajo de escupir, de hacer lodo, de ponerse en los ojos? Porque el tema no es de sanidad. Y yo te quiero decir hoy, no se trata de lo que estás pidiendo a Dios. Quizás tú le estás pidiendo al Señor, haz esto. Pero Dios está pensando más allá de eso. Porque Él te conoce. Porque Él me conoce. Y antes de darte aquello, que está en su perfecta voluntad, Él tiene que trabajar otras cosas, que son las que realmente tú y yo necesitamos. Amén. Al igual que pasó con este hombre, nosotros encontramos en la palabra, en Mateo, en el capítulo 8, versículo de 1 al 4, a un hombre. Este hombre era leproso. Y resulta que les voy a contar la historia de este. Voy a leerles el pasaje, pero después voy a contarles la historia a través de los ojos de un escritor. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de él. Piensen en un padre de familia. Vamos a ponerle un nombre a este señor. Este señor se llama Felipe, porque aquí no hay ningún Felipe, ¿verdad? Bueno, resulta que Felipe, un hombre de familia amoroso, tiene un hogar hermoso con su esposa. Felipe tiene una hija de 5 años. Y resulta que Felipe trabajaba como carpintero. Y todos los días salía temprano, buscaba la madera, comenzaba a tallar, cogía sus instrumentos, sus herramientas, y hacía muebles, hacía sillas. Pero un día toma ¿cómo se llama eso? Tú sabes de eso, el palito este con que hace, ¿cómo se llama eso? Como un cincel, algo así. Bueno, esa cosa. ¿El qué? Cincel, no, plumón. Bueno, como un plumón. Ah, ¿qué? Pulmón, un pulmón. Hemos aprendido todo, un pulmón. Y resulta que él empieza a golpear para quitar y darle forma, ¿verdad? Y coge el cepillo, es la lija, etcétera, empieza, y resulta que siente que sus manos se empiezan a adormecer. Ay, me duele. Ay, será el túnel del carro que está tan de moda ahora. ¿Será que tengo problemas del túnel? Ay, no, ¿será que de pronto agarré con las manos calientes? Y así. Al día siguiente, el dolor era más intenso. Al tercer día, nota que la mano comienza a salirle un granito. Ay, como que me corté. Con el tiempo, se da cuenta que agarra el instrumento, se le cae de las manos y las manos le sangraron. En ese momento el hombre dice,
No, esto puede ser lo que estoy teniendo, Dios, y no que no sea lo que estoy pensando. ¿Cuántos se han enfrentado a la necesidad de hacerse un examen de laboratorio y le han clamado a Dios diciendo que no sea lo que estoy pensando? ¿Verdad? Este hombre dice, Dios, no permitas que sea lo que creo, que no sea. Y va donde su esposa con su mano ensangrentada porque se cortó y ella perdió la sensibilidad en su mano y no se dio cuenta que se había cortado. Y cuando su esposa lo ve, le ve la mano, se quedan mirando los dos y él le dice, tengo que ir al principal. No, pero ¿y qué vamos a hacer si tú te vas? Tengo que ir. Y el hombre envuelve en un paño su mano y se va y se presenta ante los principales de la sinagoga. Y los hombres apenas desenvuelve su mano y se la muestra, le dice, eres inmundo. Es verdad. ¿Sí? Eres leproso. Inmediatamente se cubre la cara, le ponen una campanilla en el pecho para que por donde él pase, cuando vaya caminando, la campana anuncie que va un leproso. Y todos empiezan a gritar, es inmundo, es inmundo, es inmundo. El día que lo escuchó el sacerdote era el siguiente. Pero de ahí en adelante el hombre estaba condenado a que todos los días de su vida le dijeran, eres inmundo. Nunca más pudo regresar a su casa. No pudo despedirse de su familia porque no le era permitido. No podía llegar a abrazar a su esposa. No pudo darle el último beso a su hija. Se tenía que ir a las ciudades de los leprosos. Imagínense este hombre yendo a escondidas, a asomarse para ver a su hija, jugar desde lejos. De pronto en algún día, mientras ella jugaba, lo miró y él la vio, pero no podía decirle nada. ¿Cuántas veces habrá visto pasar a su familia y no podía decir nada? ¿Verdad? Pero resulta que un día escucha a una multitud hablar de un hombre llamado Jesús. Y que cuando ese hombre Jesús pasa, hay milagros que suceden. Y él con temor, porque tiene una campana que apenas la gente la escuche, ¿qué va a decir? Inmundo. Este hombre debió salir corriendo, pero tenía que tener cuidado porque el castigo era la muerte. Y corre hacia Jesús, o se apresura sigilosamente y se enfrenta ante el rostro de Jesús. Y es cuando dice que había mucha gente ahí alrededor de Jesús. Y llega el leproso y se postra en tierra porque no podía caer más bajo. No se sentía digno de mirar a la cara. Y él se postra y le pregunta, Señor, si tú quieres, puedes cambiar. Si quieres. Porque hay momentos en los que después de haber pasado tantas cosas, como que creemos que Dios quiere. ¿Verdad? De pronto Dios no quiere. Dios no quiere. Y el hombre le pregunta, si tú quieres, puedes limpiarme.
Y dice la escritura, que es lo más tremendo, que Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Mira lo que le dijo. Le tocó. No podía haberle dicho se limpió. No pudo simplemente decirle en el nombre del Padre se limpió. No hubiera podido simplemente decir reprendo esta lepra y se hubiera ido. El milagro hubiera sucedido igual. ¿Por qué Jesús se tomó el trabajo de tocarlo? Porque a Felipe de pronto hacía 5 años, 10 años que nadie lo tocaba. Nadie había tocado a Felipe. Porque Felipe era. Pero Jesús quería que él supiera, antes de sanarlo, que el Señor no le producía ni asco, ni repudio, ni lo juzgaba. Jesús quería que él supiera que era importante para él. Y por eso lo tocó. Y con eso se borraron los años en que nadie era un intocable. Pero Jesús lo tocó. ¿Verdad? Lo toca y le dice, quiero ser libre. Porque Jesús nota que lo que el hombre está tratando de hacer es saber si hay alguien a quien él le interesa. ¿Será que yo le intereso a alguien? ¿Será que yo le intereso a Dios? Por eso le digo, quiero ser. Y después va y le dice, no le digas a nadie, muéstrate al sacerdote. Este hombre debió salir disparado. Imagínense ustedes a Felipe. ¿Cómo saldría Felipe? ¿Ustedes creen que Felipe quería llegar allá a la sinagoga a mostrarse ante lo principal? ¿Qué quería hacer Felipe? Yo voy a ir a mi casa, yo voy a abrazar a mi hija, yo voy a decirle a mi mujer que aquí estoy. Felipe obedece, va, se muestra, presenta la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La de acción de gracia. La ofrenda de Moisés. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecido. Porque a veces el Señor hace la obra. Hemos pasado la dura. Y viene el Señor y te bendice. Y se nos olvida dar gracias. Y Jesús le dice, no, ve, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que te dice, sé obediente, uno. Pero también le dice, sé agradecido para testimonio a ellos. Después vaya a su casa y haga lo que tenga que hacer. Dos personas, dos realidades. Uno nació y desde el comienzo fue discriminado. Otro, por lo que entendemos en el contexto, no nació así. La lepra es una enfermedad adquirida. Pero en ambos casos, el maestro se dio a la tarea de tocarles. Él puede sanar con una palabra. Él puede restaurar con una palabra. Él puede libertar con una palabra. Pero hay momentos en los cuales Jesús se toma el trabajo de tocarle. Y a veces cuando nos toca, la sensación puede no ser agradable, en otras sí. Para el hombre que nunca lo habían tocado desde su diagnóstico, el toque de Jesús debió ser reconfortante. Pero aquel que sintió que escupieron y que hacen lodo y que se lo ponen en el ojo, ¿a cuánto le gustaría que hicieran esto para mí? Yo he visto gente que dice que un poquito de salivita porque se te no me ha escuchado, pero tiene que ser en ayuno. Eso sí sé, ¿verdad?
Pero uno se echa la de uno dice, mira, de pronto ese es un método atípico, pero Jesús es así, atípico. Hizo cosas que otros no hicieron. Y en esta mañana yo quiero que sepan que Jesús, el maestro, quiere tocar. ¿Cuántos necesitan un toque del maestro? Aquel que siente que necesita que el Señor le toque, quiero que se ponga sobre los pies. Si usted necesita que el maestro lo toque. Amén. Y vamos a pedírselo al Señor. Y usted va a pensar en estas personas, pero también va a pensar en su vida. Yo no sé si es algo por lo que viene luchando desde muy pequeño, si es algo que usted necesita solucionar hace poco. Yo no sé qué es lo que pasa en tu vida. Lo que sí sé es que tienes a un maestro deseando tocarte. Amén. Y cambiar y restaurar. Así que vamos a pedirle al Señor hoy que Él nos toque. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nunca regresa vacía. Porque ella siempre cumple el propósito. Porque tu palabra, Señor, es como una espada de dos filos. Penetra nuestros corazones. Disciernes, oh Dios, nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú conoces, Dios, las necesidades de nuestro ser. Todas aquellas cosas con las que hemos venido luchando, todas aquellas cosas que hemos venido peleando con ellas o anhelándolas, oh Dios. Tú sabes cuál es la necesidad de mis hermanos. Para ti no somos uno. Hoy te pedimos que nos toques. Dile, Señor, tócame. Tócame como tocaste a ese hombre ciego, así como tú restauraste, Señor, su dignidad, así como cambiaste sus recuerdos, sus pensamientos, Señor, así como rompiste los paradigmas en él. Hoy te pedimos que lo hagas con nosotros, Señor. Mira todas las cosas que se nos ocurren en nuestra cabeza dura, todos los esquemas mentales que tenemos, Señor. Las veces que decimos no puedo, no soy capaz, no voy a poder hacerlo. ¿Cuántas veces nos hemos rendido, Señor, creyendo que no vamos a poder? Pero hoy, Señor, yo me apropio de esa palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en ti, Señor. Ayúdame en mi debilidad. Dile, Señor, ayúdame en mis debilidades. Ayúdame en esta situación, Señor, por la que estoy pasando. Es un gigante. Así lo veo, Señor, como un gigante delante de mí. Pero quiero decir, como Josué y Caleb, me lo voy a comer como un pan, Señor. Yo voy a vencer todas esas circunstancias. Porque no hay argumento, no hay juicio contra tus amados, contra tus escogidos, Señor. Dile al Señor que toque tu vida, y así como ese hombre leproso pudo sentir el amor del Padre, pudo sentir la aceptación, el deseo de Dios. Dile al Señor, yo quiero sentirme amada, yo quiero sentirme amado. Señor, yo quiero experimentar el verdadero amor del Padre. Quiero sentir y darme cuenta que todo esto por lo que yo paso, por lo que lucho, no es más, Señor, que el toque tuyo
trabajando, obrando alrededor de mí, Señor. Pídele al Señor que ponga sus manos sobre tu vida y Señor, tócame. Dame forma. Señor, moldéame. Cámbiame. Dile al Señor que te toque. Ahí donde está, tómate un momento en silencio y dile al Señor lo que esperas de Él. Con mucha suavidad, quiero que tomes tu mano y la pongas sobre la persona que está a tu lado. Y piensa por un momento que eres el instrumento de Dios para tocarme.